Hay una razón. Salmo 136 del 1 al 26. Una razón muy grande para alabarlo. ¿Usted me guía ya? Sí. Antes de empezar el mensaje, les recuerdo que hay hermanos que están ofrendando o diezmando por medio de las cuentas de la iglesia que tenemos, que Paola nos dio a la administración de la iglesia y doña Silvia. Entonces, si alguno tiene interés para hacerlo, nos pide las cuentas y se las enviamos. Esas cuentas no las están usando Paola ni doña Silvia, esas cuentas las tiene la administración de la iglesia, y de esta forma entonces se puede sostener los gastos que hay en la iglesia, con los diezmos, con sus ofrendas misioneras para ayudar a los misioneros que estamos ayudando mensualmente, ofrenda de amor para si algún hermano tiene necesidad podamos ayudarle también, y ofrenda para la propiedad. Ahí entonces si alguno quiere hacerlo nos avisa, o si tiene el efectivo entonces apenas se puede recoger a donde usted esté, siempre y cuando no haya peligro para ustedes o nosotros, o que podamos hacerlo, ¿verdad? Si no, se la guarda hasta que se pueda recoger. Pero una forma excelente es por medio de internet, o por medio de esas cuentas electrónicas. Hay una razón muy grande para alabarlo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 136, versículo 1. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hay que alabarlo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno, por eso hay que alabarlo. Como estuvimos viendo en la lección, lo impresionante es cómo Dios en su misericordia nos ha tenido tanto tiempo sanos, estando el mundo tan contaminado. Ahora vemos con esta pandemia lo fácil que es enfermarse, ¿verdad? Bien, hay que alabar a Dios porque Él es bueno. Gracias a Dios, don Mario me dio la noticia que el compañero de María Laura salió negativo en la prueba. Gracias a Dios por eso. Dice ahí en el versículo 1, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es para siempre. ¿Sabe? Por eso estamos en esta mañana. Porque si no, ya hubiéramos sido consumidos. Nuevas son cada mañana su misericordia. Grande es tu fidelidad, dice Jeremías en el libro de Lamentaciones. Alabe a Dios aún en medio de este tiempo difícil, no solo para una persona, sino para muchos y para el mundo entero. Alabe a Dios. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Dice en el versículo 2, Salmo 136, versículo 2, dice: alabad al Dios de los dioses. Él es el Dios sobre todo, ¿verdad? Él es el único Dios verdadero. Y dice ahí mismo en el versículo 2, porque para siempre es su misericordia. Por eso hay que alabarlo y recordar que Él es el Dios de los dioses. Vemos en el versículo 3 que Él dice: alabad al Señor de los señores. Él es el Señor de los señores, Él es el que manda. Y nos sigue diciendo por tercera vez: porque para siempre es su misericordia. ¿Sabe que las palabras de Dios están puestas no por casualidad? No son palabras puestas por un hombre. Sí, Dios usó hombres, pero esas palabras fueron puestas por Dios a través de sus hombres. ¿Y por qué Dios repite? Porque la repetición es una forma de enseñanza. En el libro de Filipenses vemos en ocasiones en que Pablo está repitiendo: a vosotros no les es molesto el escribir las mismas cosas.
y les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Repetición. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, acerca del amor fraternal, hermanos, no tenéis necesidad de que yo os escriba, pero abundad en ello más y más. La repetición es una forma en que Dios nos enseña. De hecho, seguro que se cree que los mensajes y las enseñanzas de Jesús eran dadas en una forma tal de que los discípulos pudieran memorizarla. Y seguramente Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, memorizó mucho de esto y el Espíritu Santo le guió a escribir el libro de Mateo. Entonces hay que alabarlo porque Él es bueno. Hay que alabarlo, Él es el Dios de señores. Hay que alabarlo, Él es el Dios de dioses y el Señor de señores. Dice ahí en el versículo 4, al único que hace grandes maravillas. Es el único que hace grandes maravillas. Ese es nuestro Dios. Por eso hay que alabarlo. Y por cuarta vez dice en el Salmo, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuánto necesitamos nosotros oír eso? Porque vemos, nos parece que Dios está enojado en este tiempo con el mundo, y esta pandemia a veces parece un juicio de Dios, y con esto no queremos decir que los que se contagian o mueren sea porque estén mal, porque no necesariamente, pero a modo global parece como un castigo del Señor al mundo. El mundo fácilmente ha levantado su puño contra Dios, ha querido cambiar sus mandamientos, sus leyes, ha echado a Dios de sí, de sus vidas, lo han negado, y a veces algunas de estas personas dicen, si Dios existe, ¿por qué permite estas cosas? Entonces, si usted no cree en Dios, ¿por qué le eche las culpas a Dios de estas cosas? Estas cosas suceden porque Adán y Eva pecaron. No era el plan de Dios que sucediera. Su misericordia significa su clemencia. Él es clemente. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Él quiere perdonarnos, quiere perdonarte. Él quiere que tú le conozcas a través de Jesucristo. Él quiere que tú, creyente, que tú y yo nos sometamos a Él, que examinemos nuestra vida, y lo que esté malo en nuestra vida se lo confesemos y le pidamos poder para cambiar. Aceptemos su perdón. Al que hizo los cielos con entendimiento, dice en el versículo 5. Así hizo Dios los cielos. Esa grandeza de los cielos lo hizo con entendimiento, lo hizo con sabiduría. Entonces, por quinta vez dice, porque para siempre es su misericordia. Para siempre. Tal vez usted piensa, tal vez Dios está cansado de mi pecado. Y pues Dios tiene también, llega un momento en que el pecado llega a su colmo, ¿verdad? Pero recuerde, para siempre es su misericordia. Y el hecho de que una persona quiera arrepentirse, eso significa que Dios le está dando oportunidad. Y al que a mí viene, dice Jesucristo, yo no le echo fuera. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿A quién tenemos que alabar? Al que extendió la tierra sobre las aguas, según el versículo 6. Así hizo Dios en el tercer día. Descúbrase lo seco y júntense las aguas en un lugar. Y a la reunión de las aguas llamó mares, y a lo seco llamó tierra. Él extendió la tierra sobre las aguas. Aún después del diluvio, otra vez la tierra la extendió sobre las aguas. El diluvio cubrió toda la tierra, todo el mundo. Esa es la razón por la que a veces hay fósiles en lugares donde no hay mar. En Kentucky, el estado de Kentucky en Estados Unidos, se sorprendieron porque una vez encontraron un fósil de un tiburón ahí, y ahí no había mar. No es de sorprenderse, es que el diluvio cubrió toda la tierra. ¿Y dónde está toda esa agua?
Recuerden que las tres partes de la tierra es pura agua. Y seguramente que si se descongelaran los polos, otra vez toda la tierra se volvería a cubrir de agua, pero no va a pasar porque el arco iris es un pacto que Dios, es una señal del pacto que Dios hizo, que no va a volver a castigar al mundo entero con un diluvio. Por eso es que hay inundaciones. Pero el compromiso de Dios es con el mundo entero, no va a volver a haber un diluvio. Vamos a ver, por sexta vez dice, porque para siempre es su misericordia. Eso es una invitación a acogernos a la misericordia de Dios, recordarle a Él: Señor, recuerda que tu misericordia es para siempre. Tú nos lo dices una y otra vez. Perdónanos, sácanos de esto. Al que hizo las grandes lumbreras, dice el versículo 7, al que hizo las grandes lumbreras. Dios tuvo el poder para hacer el sol y la luna. Y sigue por séptima vez diciendo, porque para siempre es su misericordia. El sol y la luna son una demostración del poder de Dios. Él hizo esas lumbreras. Él tiene todo el poder, porque para siempre es su misericordia. ¿Y cuáles son esas lumbreras? Nos dice en el versículo 8, el sol para que señorease en el día. Esa es una de las lumbreras. De hecho, en Génesis se le llama la lumbrera mayor. Es un milagro, el sol es un milagro. Y donde está puesto y donde está la tierra para que haya vida, no es la casualidad, es Dios que ha puesto leyes también en el universo. Porque un poquitito que la tierra se acercara al sol, se quemaría. Un poquitito que se alejara del sol, se congelaría. ¿Quién es que sustenta estas cosas? Dios es el creador, pero también el sustentador de estas cosas. Me recuerdo que lo que dice en Hebreos, Dios, en el capítulo 1, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días, en estos postreros días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sigue diciendo Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 sigue diciendo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, este es Jesús, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este versículo nos dice que Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está hablando de Jesucristo, vea lo que sigue diciendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Jesucristo sustenta todas las cosas. En el libro de Filipenses capítulo 3, en los últimos versículos del capítulo 3, nos dice, versículo 20, Filipenses 3, versículos 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este es Jesucristo al que estamos esperando, y cuando venga nos va a dar un cuerpo como el de Él cuando Él resucitó, incorruptible, que no se enferma, que no se envejece, que no muere, que no peca. Ese es el cuerpo que Jesús nos va a dar, y entonces nada nos podrá dañar, ningún virus nos podrá dañar, ninguna enfermedad. Ese es el cuerpo que Jesús nos va a dar, y estos versículos nos muestran que Jesús es el que sustenta todas las cosas. Vea el sol, bueno, no lo vea mucho, sepa que ahí está el sol, ¿verdad? Porque es malo para la vista, pero eso es una señal del Creador, no de la casualidad. Dios, y por octava vez, porque para siempre es su misericordia. Por eso está el sol ahí.
Cuando uno tiene frío y sale al sol, ¿sabe? Es como diciéndonos, porque para siempre es su misericordia. Y ¿sabe? Algo que todos conocemos, ese sol calienta no solo a los creyentes en Cristo, calienta también a los enemigos de Dios, a las personas que no quieren nada con Dios. ¿Sabe por qué? Porque para siempre es su misericordia. La luna es la otra lumbrera que nos está hablando ahí en el Salmo 136. Ahora en el versículo 9, la luna y las estrellas para que señoreasen en las noches. Esa es la razón. Dios hizo el sol para que señoreasen en el día, y la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Y por novena vez, porque para siempre es su misericordia. Qué lindo es ver la luna en esos tiempos, ahora que se acerca lo que llamamos Semana Santa. Esa luna llena, eso es una evidencia de que cuando usted lo vea, esa tortilla bien grande ahí en el que sale con queso, ahí que sale en las noches, y que el sol hasta se ve como casi que quiere verse celeste, y esas estrellas, todo eso nos habla de la gloria de Dios y nos anuncia la obra de sus manos, y que Él es misericordioso. Esa luna no se oculta a los malos, no se oculta, ni las estrellas se ocultan a las personas malas, o a las personas que no se han arrepentido. Eso es una bendición de Dios para todo el mundo. Crean en Dios o no crean en Dios, personas menos que hormiguitas haciéndole así a Dios, y Dios diciéndoles, para siempre es mi misericordia. Y les mando esta bendición: el sol, la luna y las estrellas. Adquirió a Egipto, dice ahí en el versículo 10, adquirió a Egipto en sus primogénitos. ¿Por qué? Ok, los que han leído la Biblia saben de qué está hablando aquí. Está hablando de un imperio que hubo hace muchos años, y que antes que ese imperio existiera, ya Dios le había dicho a Abraham que su pueblo dentro de 400 años iba a ser esclavo en otro pueblo, y eso fue Egipto. Egipto en ese tiempo fue la potencia mundial, y Egipto esclavizó a los israelitas. Y Dios mandó a Moisés y a Aarón para sacarlos, y Faraón dijo, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a los hijos de Israel? Yo no conozco a Jehová. Entonces Dios, a través de Moisés y Aarón, mandó las plagas a Egipto, y en ocasiones le decía Dios, y sabréis que yo soy Jehová. Esas plagas le enseñaban a Faraón que Él es Dios. No me conoces, pues me vas a conocer. Y Dios empezó a disciplinar a Faraón y al pueblo de Egipto para que dejaran al pueblo de Israel libre, y ellos no querían, y por último, como Dios se lo había dicho, porque Dios desde el principio le dijo a través de Moisés, deja ir a mi hijo, mi primogénito, Israel. Si no dejas ir a mi hijo, yo mataré tu primogénito. Y eso fue lo que sucedió en la última plaga. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito del que estaba en la cárcel, y el primogénito de los animales murieron. Eso fue un juicio de Dios. Hombres que habían sido esclavizados por 400 años, atormentados por los egipcios. Dios entonces hizo juicio contra esa potencia, porque Dios es Dios, porque para siempre, como número 10, es su misericordia, porque Él es misericordioso, y Él quería sacar ese pueblo. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Algunos dicen, ¿por qué Dios escogió a los judíos? Según el libro de Deuteronomio, Dios los escogió porque era el pueblo más insignificante de la tierra. Dios los escogió porque Él hizo un juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Esas son
una de las razones por las cuales Dios escogió al pueblo de Israel. Otra razón es porque de ahí iba a nacer el Mesías, el Salvador, no solo de Israel, sino del mundo, como los samaritanos lo pudieron comprobar. Le dijeron a la mujer samaritana, cuando escucharon a Jesús, entonces le dijeron: mujer, nosotros mismos sabemos que este es el Salvador del mundo, no solo por lo que tú dices, sino que nosotros mismos, al oírlo, al verlo, al oírlo, sabemos que este es el Salvador del mundo. Los samaritanos se dieron cuenta, y los samaritanos eran medio judíos y medio gentiles. Por eso Dios levantó al pueblo de Israel. Él quería, cuando Él levantó el templo en Jerusalén, quería que las naciones fueran ahí y adoraran. Quería que Israel fuera un país misionero y se extendiera y enseñara acerca del Dios verdadero a todo el mundo. Pocos entendieron. La reina de Sabá fue una de ellas que entendió y vino a Jerusalén para adorar a Dios. El etíope en los tiempos del Nuevo Testamento vino a Jerusalén a adorar a Dios, y de regreso pudo conocer toda la verdad, arrepintiéndose y creyendo en Cristo, y luego bautizándose como un testimonio de que realmente había creído. Dice en el versículo 11: al que sacó a Israel de en medio de ellos. Eso es un milagro. Era imposible que ellos pudieran salir de en medio de Egipto, pero Dios los sacó de en medio de ellos. ¿Por qué? Número 11: porque para siempre es su misericordia. Dios no solo estaba pensando en Israel, estaba pensando también en su plan eterno. Estaba pensando en el nacimiento de su hijo aquí en la tierra, que su hijo iba a venir y hacerse hombre en este pueblo que Dios estaba sacando de Egipto, para que este hombre muriera por los pecados primeramente de Israel y luego de todo el mundo, lo cual no tiene efecto si usted no se arrepiente y cree. Va a tener efecto en su vida si usted se arrepiente y cree, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo lo sacó? Dice en versículo 12: con mano fuerte y brazo extendido. En Jeremías 32:17 dice que Dios hizo el mundo, hizo los cielos con brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para Él. Lo cual entendemos que si Dios quiere, Él puede quitar ese virus instantáneamente. Por el momento Él no lo ha hecho. Dios quiera que Él quiera hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que anhelamos, pero Él tiene el poder para hacerlo. No es el tiempo de Dios, puesto que no lo ha hecho, y Él quiera, como dice esta palabra, como dice por número 12, porque para siempre es su misericordia. Así sacó Él a Israel, así creó el mundo con brazo extendido, así nos salvan a nosotros de los pecados con brazo extendido. El enemigo tiene a las personas cautivadas en el pecado, pero el poder de Dios, el brazo de Dios es más grande que el enemigo, y puede sacarle de las drogas, de los pecados, de los vicios, de las mentiras, de todo eso, y puede hacerle creer en Jesucristo, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó, y puede concederle que se arrepienta. Y si usted viene a Cristo, Cristo no le echa fuera, no le echa fuera. Al que dividió, dice ahí en el versículo 13, al que dividió el mar rojo en partes. Eso es un milagro que Dios hizo. Israel estaba al frente del mar y detrás venían los egipcios. Después de haberlos dejado irse, se volvieron a endurecer y vinieron a matarlos, a destruirlos, y el mar estaba de frente. Y Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara y di a este pueblo que marche. Y Dios dividió el mar rojo. Esto no es una leyenda, eso es algo que sucedió en verdad. ¿Por qué? Como la número 13 ves: porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar, dice ahí en el versículo 14, a Israel por en medio de él. Israel pasó por en medio del mar rojo, porque Dios lo dividió.
porque para siempre es su misericordia. Estas ya 14 veces que dice lo mismo. Dice en el versículo 15: y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Hay personas que piensan que la historia de cuando Dios sacó a Israel de Egipto, esa historia es exactamente como aparece en la película Los 10 Mandamientos. Tiene cosas muy bonitas, pero las películas no siempre se ajustan a lo que la Biblia dice. Esa película se ve a Faraón después de que él fue vencido, pero según la Biblia, Dios arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Faraón murió en el mar rojo. El hombre, el líder mundial, Dios lo ahogó ahí en el mar rojo. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Ya Israel iba a poder andar por el desierto sin ese temor que los egipcios lo siguieran, porque Dios destruyó a sus enemigos en ese lugar. Dice en el versículo 16, vamos a ver, ok, ya llevamos 15 veces que aparece porque para siempre es su misericordia. Ahora seguimos: al que pastoreó a su pueblo en el desierto. Dios no los dejó en el desierto, los pastoreó, los dio con seguridad, les dio pan para comer, les dio agua, los protegió de sus enemigos. Cuando los enemigos lo atacaron, como en Refidim, que Amalek los atacó en la retaguardia, a los débiles y a los enfermos y a las personas mayores, entonces Moisés subió a una cumbre, y ahí él levantó sus manos con la vara, y Aarón y Hur sostuvieron sus manos, y Dios le dio la victoria a Israel sobre Amalek. Dios pastoreó su pueblo, les dio de comer, los cuidó y los guió. Otra vez, porque para siempre es su misericordia. Por eso Él lo hizo. Sigue diciendo en el versículo 17: el que hirió a grandes reyes. Seguimos: porque para siempre es su misericordia. ¿A cuáles reyes se refiere? Bueno, esos reyes, sigue hablando de ellos en el versículo 18. Y mató a reyes poderosos. Está hablando de dos reyes específicamente. Esos dos reyes estaban cerca de donde estaba el lugar para cruzar el Jordán, o estaban donde estaba el Jordán, ¿verdad? En el lado occidental estaba la tierra prometida, en el lado oriental del Jordán estaban estos dos reyes. Ahí estaban, Israel tenía que pasar por ellos. E Israel les pidió permiso a estos reyes, pero Dios había resuelto hacerlos morir, y por eso estos reyes se opusieron y no dejaron a los israelitas pasar. Dios mató a estos poderosos reyes. ¿Por qué? Según el versículo 18, 19 y 20, vamos a leer: y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Es 18 veces ya que se dice eso. A Sehón, rey amorreo, ese es uno de los reyes, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Ya este es 20 veces que se dice para siempre es su misericordia. Uno de estos reyes era un gigante, la cama de él era grandísima, y Dios le dio la victoria a Israel y destruyó a estos reyes que eran enemigos de Israel y no los dejaban pasar hacia la tierra prometida. ¿Qué hizo Dios? En el versículo 21 dice: y dio la tierra de ellos en heredad. Cuando los israelitas cruzaron el Jordán con Josué, o antes de cruzarlo, hubo 2 tribus y medio que querían quedarse de este lado, del lado del oriente, querían quedarse, y Dios se los permitió, con la condición de que los hombres valientes fueran con todo Israel
y pelearan la tierra prometida, y una vez que ya Dios le diera la tierra a las otras 9 tribus y media, entonces esos hombres pudieran regresar. Y así fue como pasó, y estos hombres cumplieron y regresaron a esta tierra que Dios les dio a ellos. Porque para siempre es su misericordia, lo vemos en el versículo 21 y 22, y dio la tierra a ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Versículo 23, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Ahora a veces estamos abatidos por esta situación. Qué bonito y qué precioso saber que Dios se acuerda de nosotros en momentos así. Eso es una bendición. Y se acordó Dios de Noé. Así se acuerda de nosotros. ¿Por qué? Así se acordó del pueblo de Israel. Porque para siempre es su misericordia. Porque Él es misericordioso, porque Él es clemente. Y nos rescató de nuestros enemigos, dice el versículo 24. Dios rescató a Israel de sus enemigos. Dios rescata a los cristianos de los enemigos espirituales, porque esos son nuestros verdaderos enemigos, por medio de su palabra, por medio de nuestra posesión en Cristo. Él nos rescata, Él nos libra. Él nos rescató del pecado, salvándonos por medio de Jesucristo, como rescató a Israel sacándolo de Egipto y también librándolo de los enemigos en el camino, cuando iban a entrar a la tierra prometida y cuando entraron a la tierra prometida, y estando en la tierra prometida, Dios los rescató de sus enemigos una y otra vez, y Dios va a volverlo a hacer al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios, el pueblo físico escogido de Dios, y un día ellos van a poseer toda la tierra, desde el río de Egipto, creo que es, hasta el río Éufrates. Todo eso va a ser la tierra prometida para los israelitas, y Cristo estará reinando en Jerusalén, y es cuando Dios va a cumplir sus promesas a Israel, y nosotros reinaremos con Cristo y con los israelitas también, los creyentes. El otro versículo, bueno, número 24 veces ya, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, le da alimento a los animales, Él nos va a dar alimento a nosotros también. Tenemos que confiar. ¿Por qué lo hace? Porque para siempre es su misericordia. Él no hizo esta creación y la dejó. Esta creación es la que le ha dejado a Él. Aún así, para siempre sigue siendo su misericordia y sigue proveyendo. Alabad, dice en el versículo 26, al Dios de los cielos. Eso es lo que tenemos que hacer. Alabemos al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. 26 veces dice, eso es una frase clave, se repite mucho. ¿Y qué nos estará diciendo Dios? Pensemos en su misericordia. Él es compasivo, y por medio de esa misericordia acerquémonos a Él, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De esta forma nos vamos a acercar a Dios, y le invitamos a usted que no conoce a Cristo, que se acerque a Dios, que se arrepienta hoy y venga a Él a través de Cristo, creyendo que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado, que resucitó, que Él es el Salvador del mundo y que va a ser el Salvador de su vida. Es la única forma en que Él puede ser el Salvador de usted. Porque aunque Cristo es el Salvador del mundo, el mundo automáticamente no es salvo. Tiene que arrepentirse cada persona y creer para ser salvo. Señor, nos acercamos al trono de la gracia a través de Jesucristo, sabiendo que Él se compadece de nosotros, de nuestras debilidades, porque Él fue tentado según nuestra semejanza, nada más que Él no pecó. Nos acercamos al trono tuyo de la gracia para alcanzar misericordia, para que nos perdones,
porque recuerda que tú dices que para siempre es tu misericordia, y basándonos en lo que tú dices, en este momento en que estamos abatidos, que estamos tristes, que el mundo está sufriendo, recuerda estas palabras tuyas, que para siempre es tu misericordia, y por esta misericordia personas puedan arrepentirse y creer en Jesucristo, y por esta misericordia nos saque, Señor, conforme a tu plan y tu propósito de esta pandemia, y que nosotros también nos cuidemos. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, nos vemos el jueves a las 7:15 de la noche. Bendiciones.